Capítulo 6, cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Éxodo 20:12. Vivía sujeto a ellos. Lucas 2:51. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que le debemos la vida y nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Este precepto se expresa en forma positiva, indicando los deberes que se han de cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto de los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que le administran o la gobiernan. Del Catecismo de la Iglesia Católica 21, 97, 98 y 99. Hasta ahora, con los primeros 3 mandamientos, estuvimos pensando solo en nosotros mismos, nuestra relación personal con Dios, nuestra alma. Con este mandamiento comenzamos a introducirnos en el tema del amor a los demás, el orden en el amor al prójimo. La palabra honrar significa, según la definición del diccionario, respetar, enaltecer o premiar el mérito, la memoria, etc. de uno, en formas de cortesía en que se enaltece como honor la asistencia, adhesión, etc. de otra u otras personas, tener a honra ser o hacer alguna cosa. Desde el punto de vista psicológico, para poder honrar hay que tener el corazón abierto a aceptar. No elegimos a nuestros padres, ni ellos a nosotros, o a nuestros jefes o autoridades, simplemente nos sucede como voluntad del Altísimo y seguramente por una muy buena razón. Y aceptar significa amar al otro en lo que es. Significa ceder, dejar ser, comprender, considerar y especialmente tolerar. Hay que estar sanos psíquicamente para poder aceptar todo de los demás, de nosotros mismos y de la vida. Se dijo muchas veces que para honrar hay que admirar, y yo no lo creo así. Creo más que honrar es bajar la cabeza y reconocer que hay algo que se debe valorar aunque yo no esté de acuerdo. Es valorar algo que requiere mención. Y un padre o una madre requieren siempre mención, porque hay que ser valiente para ser padres y además darlo todo sin medir. ¿Cuántas veces los hijos demandan fuera de horario? ¿Cuántas otras se pasan en necesidades o reclamos o demandas que agotan todas las fuerzas humanas? Y estar ahí siempre, incondicional, es para honrar. Por más que uno, hasta que no es padre o no ve de cerca a alguien en esa patriada, no lo sabe, porque no se acuerda todo lo que hicieron por uno. Basta tan solo ver lo que hace un padre para pensar, eso hicieron por mí. Desde la psiquis, honrar tiene que ver con reconocer mi propia raíz, de dónde vengo, mi historia. Los antepasados míos tuvieron conductas, formas de ser, tradiciones, hicieron historia y forman parte de mi esencia genética y psíquica. Se transmiten los genes de generación en generación, pero también los pecados capitales, que son parte del tabú de la familia. Se transmiten las profesiones, los oficios y hasta las recetas de cocina, como el cuento de la hija que cocinaba con la madre un pescado al horno. Cuentan que cada vez que lo ponía en el horno le cortaba la cabeza. Un día, enseñándole a su hija de 9 años a cocinarlo, porque era una tradición en la familia, como así se lo había enseñado su propia madre, mientras lo hacía, la hija le preguntó, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza? La madre no supo responder y le dijo, llama a tu abuela y pregúntale porque yo nunca se lo pregunté. La nieta agarró el teléfono y llamó a su abuela delante de la madre, le hizo la pregunta y la abuela respondió, simplemente le cortaba la cabeza porque no me entraba en el horno. Así, a veces seguimos reglas o conductas que nunca se nos ocurre preguntar por qué se hacen así. Todo se transmite. Uno no es un brote nuevo en medio de la tierra como de la nada. Uno proviene de algún lado. Hay muchas personas detrás nuestro formando una raíz. Por eso las personas nacidas de abuelos que vinieron de Europa en la Segunda Guerra Mundial
Tienen ese sufrimiento de no saber bien quiénes eran sus bisabuelos, qué hicieron, etc. Hay una parte de sus historias que están vedadas. No obedecer este mandamiento tiene que ver con transgredir una parte esencial de nuestra identidad. No quiere decir que uno sea un robot a imagen y semejanza de los padres. Eso tampoco sería sano. Lo sano siempre está en reconocer las diferencias que nos enriquecen. Si no, Dios nos hubiera hecho en serie, a todos igualitos. El no poder honrar a nuestros padres, o quizás a alguno de los dos, nos produce un quiebre interno que refleja luego en lo social, como un posible trastorno de adaptación, especialmente manifestada en las autoridades y las leyes impuestas por la sociedad y por el régimen laboral que tocara. Una persona que no puede aceptar y respetar internamente a su padre o madre, tampoco puede luego y por carácter transitivo del inconsciente respetar a su jefe en cuanto a autoridad y mandato. Se juega siempre una hostilidad como rebeldía encubierta. También esto se manifiesta en las leyes y reglas que nos abarcan. La corrupción es donde deriva esta transgresión. En la definición del diccionario significa del latín com, intensidad, rumpere, romper, como abuso de poder, mala conducta y o degradación de algo. Por esto, la transgresión de este mandamiento produce desde un trastorno personal hasta una enfermedad social. La raíz de este problema no nace en una persona que decide no honrar o respetar a su o sus padres. Es mucho más hondo el problema, ya que naturalmente todos nacemos dóciles, con lo cual, mientras vamos creciendo en la primera escuela que es nuestra casa, aprendemos un sistema educativo que nos imprime una modalidad de vincularnos con los padres, con los hermanos, con los tíos, es decir, los padres con sus hermanos y con sus propios padres. Incorporamos así, sin palabras, el primer ejemplo, modelo y forma en que la sociedad misma tendrá después, en el afuera de casa, que responder a mi modo de ser. Lo que viví en casa luego lo reproduciré en el entorno durante toda mi vida, como ha recordado el Concilio Vaticano II, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Transmitimos primero siempre con el ejemplo. Los niños primero aprenden lo que ven y que no se dice. Luego lo que ven que hacemos y les explicamos. Y en tercer lugar, lo que decimos. Por esto, cuando un hijo no puede respetar a sus padres, siempre pregunto cómo fue la relación de sus padres con sus abuelos. Como dice Serrat en esos locos bajitos, a menudo los hijos se nos parecen.